Bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez en mi canal, me presento, soy Lucas Nicolás y en nuestra sección en ruta vamos a estar recorriendo la avenida Winston Churchill. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Amigos, ya vamos a empezar nuestro recorrido a través de la avenida Winston Churchill y Jiménez Moya. Estamos partiendo de aquí de la avenida John F. Kennedy. Después vamos a doblar aquí a la derecha. Ya nos encontramos en la avenida Winston Churchill. El nombre Winston Churchill se mantiene desde aquí, desde la Kennedy hasta la 27 de febrero. Luego que cruzamos, cambia a Jiménez Moya. Le estaré dejando los nombres debajo exactos para que lo tengan pendiente. Ya ustedes pueden ver las edificaciones que podemos ver aquí a la altura de la Kennedy y de la Winston Churchill. Las diferentes edificaciones. Podemos ver que es temprano en la mañana, sábado, son las 9:13. Podemos ver un gran flujo de vehículos, ya que es una avenida principal de aquí de la República Dominicana. Vemos todo vehículo pesado que entiendo que deberían tratar de sacarlo de aquí de la ciudad y utilicen lo que es la carretera que se construyó para ellos. Entonces ustedes pueden ver las diferentes edificaciones, miren al centro, para ustedes pueden caminar por dentro, miren los árboles, cómo se ve, muy hermoso. Seguimos avanzando. Ustedes pueden ver que están dándole mantenimiento a lo que son, a esa parte central de esa isleta. Tiene que ser alguna obra de la alcaldía del Distrito Nacional, pero ustedes pueden ver, miren el Bravo de aquí de la Winston Churchill. Ustedes pueden ver que también veo que están construyendo nuevas edificaciones. Ustedes pueden ver a mi izquierda. Puede ser que esos vayan a ser edificios de hoteles o creo que al lado se encuentra lo que es Blue Mall, puede ser alguna extensión de la misma plaza, porque ustedes pueden ver esas edificaciones. Miren a mi derecha, tenemos el multicentro La Sirena de aquí de la Churchill. Ustedes pueden ver a mi derecha, al fondo, el hotel Homewood Suite by Hilton, donde ustedes pueden en cualquier momento, cuando ustedes vengan y visiten el país, si quieren hospedarse, si quieren hospedar aquí en la Winston Churchill, ya saben que ese hotel está ahí. A mi izquierda también tenemos otros hoteles que están más hacia adelante, que se lo estaré indicando cuando estemos cerca. A mi izquierda estamos aquí, podemos ver la Blue Mall, una plaza comercial muy importante del país. Estamos haciendo este recorrido debido a que un suscriptor nos dejó en los comentarios que quería ver un recorrido a través de la Winston Churchill. Aquí estamos cumpliendo para que ustedes vean que todo lo que ustedes ponen en los comentarios siempre estamos pendientes y cuando desde que podamos estamos haciendo ese recorrido. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a estos fieles suscriptores que están dando siempre su audiencia y nos dejan en los comentarios. Mi gente de Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, un gran apoyo que he tenido de la comunidad de Estados Unidos, tanto de Boston y los diferentes estados, New Jersey y demás estados allá de Estados Unidos. También mi gente de Puerto Rico, Ecuador, que veo que estamos teniendo un gran público desde allá. Queremos darle gracias y siempre sigan dándonos su apoyo y suscribiéndose al canal, ya que esa es la forma para nosotros seguir creciendo y poder siempre salir y traerle todos esos videos que a ustedes les gustan de diferentes lugares. También quiero recordarles que la semana pasada les subí un video visitando la playa Hemingway en Juan Dolio. Le estaré dejando el link ahí de arriba para que lo vean. Para las personas que viven fuera, esas son de las diferentes playas que ustedes pueden venir y conocer y disfrutarla aquí en la República Dominicana. Ustedes pueden ver el gran flujo que hay temprano en la mañana. Ustedes pueden ver a mi izquierda está el Hotel Intercontinental. Mira, tenemos oficinas bancarias a ambos lados.
también edificios de oficina. Aquí en esta avenida encontramos principales también hoteles donde ustedes pueden hospedarse. Y déjenme en los comentarios debajo qué le está pareciendo la sesión en ruta, si les gustaría que estemos haciendo más videos o qué cosas ustedes quieren ver nuevo en los videos. También quiero recordarles que esta avenida termina en el Centro de los Héroes, aquí en Santo Domingo, que también tengo un video cuando hice mi recorrido a través del malecón de Santo Domingo y les mostré esa zona debajo donde se encuentran lo que es los principales edificios de instituciones del Estado, como es el Senado, la República, la Cámara de Diputados y demás instituciones que se encuentran alrededor del Centro de los Héroes. Esta calle, la Churchill, no es tan larga. Lo que pasa es como hoy sábado hay gran flujo de personas, como ustedes saben, hay personas que trabajan los sábados, por eso que ustedes ven muchos vehículos, pero si ustedes vienen un día que de estos domingo o sábado ya en la tarde noche, ustedes pueden hacer este tramo rápido. Ustedes pueden ver tanto a mi izquierda y derecha las edificaciones que tenemos en esta calle. La conocida Plaza Central a mi izquierda. Esa es una de las plazas más antiguas, junto con Plaza Naco de aquí de República Dominicana. Ahora vamos a cruzar la avenida 27 de febrero y ustedes saben que desde aquí, de lo que cruzamos la 27 de febrero, la avenida cambia de nombre y pasa a ser Jiménez Moya. Miren, ustedes pueden ver a mi derecha Plaza Lama de aquí de la 27 de febrero. Ya ahora estamos en el tramo que corresponde a la Jiménez Moya. Que hay que tener eso bien pendiente, que hay personas que se equivocan y creen que esta avenida completa se llama Winston Churchill. Ella se llama Winston Churchill desde que usted cruza desde la 27 hacia la John F. Kennedy, pero luego de la 27 hacia el Centro de los Héroes se llama Jiménez Moya, para que lo tengan pendiente eso. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido, si han venido por aquí, han recorrido esta avenida. Ustedes pueden ver que a mi izquierda tenemos en el centro un área donde ustedes pueden venir, sentarse con su familia y pasar un rato tranquilo ahí. Se pueden venir a sentar en la tardecita, pasar y ver la belleza de la ciudad de Santo Domingo. Ahora vamos a cruzar la avenida Sarasota. Ustedes pueden ver que ya se puede ver al fondo. Ustedes, no sé si lo logran apreciar desde aquí, que podemos ver el Mar Caribe. Ya viendo el malecón de Santo Domingo desde aquí arriba. A mi derecha, en esa entrada que está ahí, ustedes pueden acceder al Mirador Sur, que tengo un video donde hice una visita mostrando las cosas que ustedes pueden hacer al momento de visitar el Mirador Sur. Y también tengo otro video recorriendo las principales calles que se encuentran alrededor del Parque Mirador Sur, que les recomiendo que vayan al canal, lo vean y me dejen su like y su comentario de qué les parece esos recorridos que hemos estado haciendo. Ya ustedes pueden ver que ahora nos cruza la avenida José Contreras. Ya ustedes pueden ver al fondo donde se ve el Centro de los Héroes. Siempre manejando con precaución en estas áreas, que podemos encontrar lo que son motociclistas, un poco imprudentes a veces, y choferes que se estacionan mal al momento de ir a tomar un pasajero. Ustedes pueden ver que la avenida que cruza ahora es la avenida Correy Cidrón.
A mi derecha, que ustedes pueden ver ese edificio que está ahí, es la Liga Municipal. Mi gente, y no olvide comentar, darle like al video y déjame su comentario de qué le está pareciendo este recorrido. Mire lo que le digo, mire, ese motociclista, él no toma su posición y él viene y usted tiene que estarlo cuidando, porque si no tiene un accidente con él, tienen que tener precaución en eso, que son a veces inconscientes. Ustedes pueden ver a mi derecha la parada Centro de los Héroes del Metro de Santo Domingo. Y ustedes pueden ver lo hermoso que está aquí el Centro de los Héroes. Mira la bandera dominicana como se ve ondeando, lo hermosa que se ve. Ustedes pueden ver las diferentes edificaciones que tenemos aquí. Tenemos el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a mi izquierda. Aquí tenemos lo que es el Ministerio de Trabajo a mi derecha. Aquí tenemos a mi derecha lo que son los edificios correspondientes al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ya ustedes pueden ver lo hermoso que está esta área aquí. Y miren ahí lo que son las edificaciones correspondientes al Senado de la República, que les recomiendo que ustedes pueden venir por aquí visitarlo. Miren al fondo, donde tenemos el monumento, que popularmente conocido como la bolita del mundo, y ya ustedes pueden ver dónde que termina lo que es el malecón de Santo Domingo. Mírenlo ahí debajo, que también tengo un video haciendo un recorrido y mostrándoles las cosas que ustedes pueden hacer al momento de ustedes visitar el malecón de Santo Domingo. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Será hasta un próximo video.